De Primera de Corintios 10 al 17. ¿Están allí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 1, versículos 10 al 17. Dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Oramos. Padre, te doy gracias que hoy bendices esta tarde. Señor, gracias por darnos esta bendición y esta oportunidad de sumergirnos en la instrucción de tu palabra. Por favor, mi Señor, bendice este tiempo, que tu palabra nos transforme, que podamos comprender, Señor, lo que tú has querido comunicar en esta carta y en esta parte que vamos a estudiar. Sé con nosotros, te lo ruego. Doy gracias a ti, Señor, y a la vez también ruego que prepares los corazones de mis hermanos para poder recibir la instrucción, tu voz, y gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, quiero pedirles que se sienten, que vamos a iniciar con la instrucción. Muy bien, voy a tomar un poco de agua porque tengo sed. Hermanos, a lo largo de la historia, Dios ha levantado a muchos hombres fieles que han predicado la palabra del Señor. Por ejemplo, Pablo es uno de ellos, que dedicó su vida a poder plantar iglesias, anunciar el evangelio, que personas vinieran a la fe, y damos gracias a Dios por ello. Nosotros, no sé cuánto tiempo tengan de conocer del evangelio, o de visitar, o de haber congregado en alguna iglesia local, pero yo sé que si tienen algo de tiempo, habrán notado un patrón que se va volviendo muy recurrente. Y es que en las iglesias, por decirlo así, nuevas que surgen en la ciudad, normalmente, no siempre, pero sí mayormente surgen por división de otras iglesias. Es decir, una iglesia local en la cual comienza a haber problemas, divisiones, luchas de liderazgo, situaciones donde empiezan a estar en conflicto, y lo que ocurre es que esa iglesia se divide. Un grupo sale de esta iglesia y se forma una nueva congregación. ¿Lo han visto? Después pasa el tiempo y estas mismas iglesias nuevamente surgen conflictos, surgen divisiones y se subdividen otra vez. Y en la experiencia que hemos tenido o que he visto, eso ha ocurrido muchísimas veces. Lamentablemente es un patrón que surge y se da mucho en el contexto latinoamericano. Iglesias nuevas que se apartan, cambian de nombre, de repente ya tienen otro nombre diferente al que tenían, rentan otro espacio. Son las mismas personas, pero que ahora se han colocado en otro lugar, en otra ubicación. Eso, mis hermanos,
les repito, es muy común. No quiere decir que no haya iglesias que hayan nacido de una planificación y que hayan surgido del deseo de poder venir a una ciudad, por ejemplo, y predicar a personas no creyentes. Sí existe, pero repito, este patrón constantemente se da. Lo hemos visto, somos testigos de ello, y es lamentable porque ustedes pensarían cómo es posible que el evangelio que reconcilia a los hombres para con Dios no es suficiente para mantener a los que dicen ser cristianos unidos en una misma iglesia local. ¿Por qué razón no pueden reconciliarse? Cómo este pueblo, esa comunidad o esa iglesia que antes era una sola, no pudo mantenerse y ahora está dividida. No sé si ustedes no tienen ese contraste, porque nosotros predicamos a las personas que vengan a la fe, que crean en el Señor, que puedan unirse a una iglesia, pero normalmente llega a pasar que situaciones como esta se hacen bastante visibles y entonces la gente piensa cosas como lo que acabo de mencionar, cómo es que predican de Cristo, pero se pelean. Inclusive hay lugares en los cuales se demandan legalmente porque se pelean el terreno o se pelean el edificio, se están en esos pleitos legales. De tal manera, mis hermanos, que eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta iglesia o en esta carta de Corinto. Yo quiero recordarles que la semana pasada en los versículos del 1 al 9 estudiamos cosas muy importantes que fueron los saludos de Pablo a la iglesia de Corinto, y básicamente lo que Pablo reconoció de esta iglesia era que ellos eran una iglesia de Dios. Eso es importante. Antes en la escuela dominical hablábamos de algunas falsas iglesias que no son iglesias, pero en el caso de Corinto, por más sorprendente que nos parezca, a pesar de todos los problemas que había allí, era una iglesia verdadera, una iglesia de Dios. Pablo había hablado de los que estaban en esa iglesia como aquellos que eran santificados por Jesucristo, aquellos que habían sido apartados por Él. Él los había llamado a ser santos, a ser personas que cada vez se apartaran mucho más del pecado. Dios, dice Pablo en ese saludo, expresa que los había enriquecido en sobremanera. Eran personas que abundaban en muchos dones. Y el Señor mismo, Pablo les dijo, había prometido confirmarlos hasta el fin. Entonces se dan cuenta, esta es una iglesia verdadera, la iglesia de Corinto. Pero, ¿por qué Pablo va a empezar a hablar de las divisiones en la iglesia? Esta carta que estamos iniciando prácticamente, aunque ya es el tercer mensaje, va a hablar de muchos problemas. Va a hablar de problemas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, de pleitos legales entre los hermanos, de desórdenes en el culto, donde cada quien hacía lo que quería. Va a hablar de muchas cosas que ya les he anticipado. Pero Pablo va a iniciar hablando de la división. Va a ir a la raíz del problema, porque lo que yo quiero mostrarles es básicamente lo que es el título de este sermón, el cual se titula Una iglesia unida alrededor de Cristo. Les repito, una iglesia unida alrededor de Cristo. Y lo que Pablo va a exhortar en esta sección que vamos a estudiar es que los corintios, los hermanos de esta iglesia, abandonen esa actitud partidista, es decir, que tomen partido por ciertos predicadores u hombres a los cuales les son predilectos. Más bien, les llama a que vuelvan a redireccionar su vista en Jesús. Lo que yo quiero mostrarles es que lo que está ocurriendo aquí es que estas iglesias habían perdido su identidad. Y eso es importante para nosotros. Eso es importante para nosotros porque lo que tenemos que aprender aquí es que nuestra identidad, nuestra comunión y nuestra misión giran totalmente alrededor de Cristo. Es decir, miren, ustedes vienen a una iglesia local como esta, un domingo, y lo que ustedes necesitan más allá de todo lo que hay es a Cristo solamente. Escuchar su voz, escuchar su palabra, ser instruidos por Él y
eso es muy importante porque probablemente, aunque nosotros no estamos sufriendo por una situación semejante a la de Corinto, en la cual haya divisiones o haya predicadores predilectos de unos con otros, la división no surge de un día para otro. La división se va gestando poco a poco y se va a consumar después de que se desarrolló. De tal manera que yo quiero pedirles, mis hermanos, que vengamos al texto de 1 Corintios 1:10. ¿Están allí? 1 Corintios 1:10. Y dice de esta manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les quiero comentar que esta iglesia en particular había comenzado a tener predicadores favoritos. Yo creo que ustedes, si ustedes ven internet o ustedes sirven hoy día algunas páginas, que es algo muy común en nuestra época, puede que ustedes tengan algún cierto predicador que les guste escuchar. ¿Es así? Bueno, y puede ser que aún dentro del ámbito del internet, las personas les guste discutir cuál es mejor predicador. Lo que ocurre aquí es que esto estaba ocurriendo dentro de una iglesia donde había una comunidad de cristianos, de creyentes, que decían: yo soy del apóstol Pablo. Podrían haber pensado: yo soy de él porque pues él inició la iglesia, él es el que fundó la congregación, entonces yo quiero ser fiel a Pablo porque Pablo fue el que vino, predicó y sirvió a esta iglesia. Algunos otros decían: no, pero Pedro es un predicador mucho mejor de lo que es Pablo, porque Pedro fue discípulo de Jesús, él estuvo con él lo vio. Es más, es un hombre casado, es un hombre que nos enseña otras cosas diferentes, y por eso consideramos que Pedro es mucho mejor predicador que Pablo. Y otros decían: pero Apolos, si no han conocido quién es Apolos, lo pueden conocer en el capítulo número 18 de los Hechos. Apolos es un varón elocuente, tiene una retórica, tiene un poder de atención en la predicación. Es alguien que es muy poderoso en la predicación. Quizá tendría una voz muy potente, quizá tendría ciertas características que lo hacían idóneo. Yo creo que han conocido gente así, ¿no? Es decir, predicadores, expositores que son muy cautivantes o que son muy elocuentes. ¿Sí entienden lo que es elocuencia? Que hablan muy bien. Que son muy dotados para el discurso, para poder enseñar o instruir. Muy bien. De tal manera que eso es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Había grupos en los cuales unos preferían a otros. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo empieza diciéndole a los corintios? Este primer punto que vamos a ver es que Pablo está exhortando a estos hermanos a que se preserve la unidad, pero la unidad centrada ¿en quién? En Cristo solamente. Que no sea en Pablo, en Pedro, en Apolos, o incluso Pablo agrupa a algunos que dicen aquí que son de Cristo. Algunos de ustedes han escuchado a personas que dicen: yo no sigo a los hombres, yo sigo solamente a Jesús. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y por eso yo no quiero tener nada que ver con la iglesia, ni con el pastor, ni con pastores, esos más me desagradan. Bueno, ellos están en un error. De la misma manera, Pablo engloba a los que eran de Pablo, a los que eran de Cefas, a los que eran de Apolos y a los que eran de Cristo en lo mismo. Estaban en un error. Pero vean lo que dice Pablo, dice así: os ruego, pues, hermanos. Y noten esto, que Pablo, al dirigirse y exhortar o iniciar su exhortación, él les está rogando, no les está mandando, no les está ordenando, no les está exigiendo, él les está rogando. Os ruego, se les está pidiendo, no desde una posición donde él considere: yo soy el apóstol Pablo, yo soy el que fundó esta congregación,
yo soy la autoridad de la iglesia. Él no dice nada de eso, sino que él está apelando al corazón de los corintios. Cuando alguien quiere exhortarles, animarles, que puedan corregir su camino, Pablo utiliza ese recurso que quizá podemos usar también nosotros: te ruego, hermano o hermana, les ruego, hermanos, que puedan ser personas, por ejemplo, que estemos atentos a la enseñanza. Les ruego que seamos personas que estemos en plena disposición. Por ejemplo, les puedo rogar un día antes, normalmente les mando el mensaje: hermanos, estemos listos, estemos preparados, lleguemos temprano, no se distraigan por nada más, cosas de ese tipo. Lo que Pablo está diciendo aquí es: os ruego. Y esta palabra griega que utiliza el apóstol Pablo tiene que ver con exhortar, con animar, con suplicar. Pablo está haciendo esto. Él está de una manera afectuosa, se está dirigiendo a estos corintios. Y sobre todo les dice, ¿qué les dice a ellos? Les dice hermanos. Les está diciendo hermanos, no les está diciendo estos rebeldes corintios carnales, estos que solamente crean conflictos. Él les dice: os ruego, hermanos. Pablo les recuerda que ellos son sus hermanos. De tal manera que las iglesias suelen dividirse cuando dejan de verse como una familia espiritual, cuando tienen intereses distintos, cuando consideran que no tienen nada que ver con nadie. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguna persona así? Que diga: yo voy a la iglesia, pero a mí no me interesa nadie más. Es más, tú ni veas a las personas, tú nada más ve por Dios. ¿Han escuchado a alguien así? Eso no existe. Bueno, lamentablemente sí se da, pero no es una iglesia bíblica, no es una iglesia sana, o no debiera de practicarse. Porque inevitablemente, cuando vamos a la iglesia, formamos parte de una familia, de un cuerpo en el cual tenemos comunión los unos con los otros. De tal forma que esta familia, que debiera ser familia, está actuando y se está viendo de una forma distinta, donde cada quien está viendo por sus propios intereses. No les interesa nada más. Algunos pueden decir: yo vengo a la iglesia solamente porque presto un servicio, pero no me interesa nada más. Yo vengo a la iglesia porque solamente vengo a escuchar el mensaje, pero no me gusta la música. O puede ser al revés: yo solamente quiero escuchar la música y no me interesa la predicación porque me hace dormir. ¿Sí me entienden? Estamos considerando estas razones por las cuales la iglesia pudiera dividirse. Así que Pablo dice: os ruego, pero él fundamenta su ruego ¿en qué? ¿En su autoridad? No lo hace. Él lo fundamenta pidiéndolo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que él les ruega bajo esa autoridad. Miren, a veces nosotros oramos simplemente diciendo: Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que ocurre cuando decimos esto es que lo estamos pidiendo en representación o bajo la autoridad de esta persona. Eso es bien importante que nosotros comprendamos, tanto el ruego de que está haciendo, en este caso Pablo, no por su propia autoridad, no pidiéndoles como que rogándoles que puedan hacerlo porque tengan ellos misericordia, sino apelando a la autoridad superior, a la autoridad suprema de Cristo. Como cuando alguien les dice: te lo juro, en el nombre de Dios. ¿Han escuchado eso también? Están tratando de recurrir a algo superior, como que les dé credibilidad. Cuando nosotros venimos en oración, o como en el caso de Pablo, rogándoles, les estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. De tal manera que es la autoridad que Pablo está apelando a la autoridad de Cristo, y no su propia autoridad, sino a la autoridad de Cristo para pedirle a los corintios. Entonces, yo quiero que ustedes consideren que la unidad de la iglesia no depende solamente del liderazgo. Descansa en el señorío de Cristo. Miren, para que ustedes puedan entender, este mensaje o esta sección de Pablo
no se está refiriendo a que los hermanos de Corinto se lleven bien, o que se relacionen bien, o que no se rechacen, o que no se hagan caras. ¿Por qué? Porque si solamente yo me dedicara, hermanos, por favor, pórtense bien, llévense unos con otros, ámense unos con otros, es algo que sí es cierto, está en la Biblia, pero normalmente no va a nacer de nosotros, sino lo vamos a hacer solamente como una obligación o como una indicación que se me dio. Pero, ¿ustedes han visto los rines de bicicleta? Son unos rines, evidentemente redondos, que tienen varias, como que alambritos, ¿no? Que todos van ¿a qué? Al centro. ¿Se dan cuenta que los alambritos no necesitan estar juntos, sino que necesitan ir al mismo punto? Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que para poder mantener la unidad, no se trata solamente de llevarse bien con el que le cae mal, sino que se dirijan al mismo punto. ¿Quién es el centro, quién es la meta o quién es la razón de nuestra existencia? Cristo. Es Cristo. Si yo congrego y decido ir a la iglesia porque quiero escuchar, conocer, amar y crecer y aprender más de Cristo, seguramente ustedes se van a encontrar un hermano que está persiguiendo lo mismo. Y entonces yo puedo entrar en comunión y en unidad con él, no porque piensa igual que yo, no porque tiene los mismos gustos que yo, sino porque buscamos a la misma persona que yo busco. Si ustedes vienen cada domingo, y yo deseo que así sea, que vengan buscando al Señor. Y no porque esté perdido, sino evidente porque es un mandato que el Señor nos ha dado. Pertenecer a una iglesia local, disfrutar del día del Señor, ser nutrido de la predicación de la palabra. Y yo sé que con las personas que van a estar aquí, yo tengo diferencias en muchas cosas, culturales, sociales, educativas, inclusive doctrinales. Dentro de los parámetros correctos puedo tener alguna diferencia secundaria o terciaria. Sin embargo, yo debo considerar que yo tengo un propósito, es poder seguir al Señor. Miren, ninguno de ustedes, y ni yo tampoco, debiéramos servir al Señor solamente porque no hay nadie más que lo haga. Ninguno de nosotros, yo incluido, debiéramos hacer las cosas porque no hay otra opción, porque si no nadie lo va a hacer, porque dependen de mí o porque yo lo hago mejor. La razón por la cual cada acción, cada palabra, cada momento debiéramos hacerlo es porque amamos al Señor y porque Él es el centro de nuestras vidas. Así que lo que yo hago, la razón por la cual yo congrego, la razón por la cual leo la Biblia, la razón por la cual yo instruyo a mis hijos, la razón por la cual hago todas las cosas es por Cristo mismo. Si Él es el centro, va a ser como ese ring de bicicleta que está en una circunferencia, tiene distintos puntos de donde salen, pero todos van al mismo centro, de tal manera que yo probablemente voy a encontrar a un hermano o una hermana que tenga el mismo propósito que yo. Y ese debe ser el propósito. Pero lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que eso se había perdido. Ellos ya no buscaban a Cristo, sino que buscaban sus propios intereses, sus propios líderes, buscaban lo que ellos consideraban que era lo que veían en ellos alguna confianza. Y es que nosotros, mis hermanos, es muy común que pongamos nuestra vista en las personas, ¿no? En esta época del mundial, normalmente las personas que ven un partido ponen su vista en un jugador en específico, porque dicen, ese es el que puede, ¿no? Ese es el que puede hacerlo. Y nos olvidamos de todo lo demás, de todo el equipo. Eso es lo que pasa en las iglesias cuando ponemos la vista solamente. Es que ese pastor es el que predica bien, es el que sabe y es el que tiene la autoridad y los dones. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto, que ellos estaban dividiéndose por esa razón. Estaban poniendo su vista solamente en esos personajes porque esos los hacían sentir confiados, seguros, o escuchaban o creían que ellos eran los indicados. Y esto es importante que nosotros podamos considerar esta necesidad de autoridad que no nace de un liderazgo carismático. Ustedes han visto y saben de iglesias
donde el pastor es el que el que tiene todo el carisma, tiene todos los reflectores. Es más, la intención es presentarse como una celebridad. Y cuando ese pastor no está, o ese hombre o esa mujer, sea hombre o mujer, evidentemente la asistencia decae y las personas ya no quieren ir a ese lugar. Porque ya no está la persona a la que estaban buscando, porque consideran que los otros no tienen las mismas características que debiera tener uno. De tal manera que, por ejemplo, Juan Calvino comentó esto. Dice así: no hay nada más contrario a Cristo que desgarrar el cuerpo del cual es la cabeza. Les repito, no hay nada más contrario a Cristo que desgarrar el cuerpo del cual es la cabeza. Para que me entiendan, es como si, y es una ilustración, pero es una ilustración que usa el apóstol Pablo para referirse a la iglesia. Es como solamente desgarrar, y me gusta esa palabra que utiliza Juan Calvino, refiriéndose a desmembrar o quitar una parte de, y es algo que vamos a ver. Ahora, en este primer versículo que estamos analizando, hay 4 cosas que Pablo está pidiendo. Yo quiero que ustedes las noten. La primera de ellas es que Pablo les dice a los hermanos de Corinto que todos hablen una misma cosa. ¿Sí? Vean lo que dice: que habléis todos una misma cosa. Es decir, que la iglesia debe hablar del mismo evangelio, debe hablar del mismo Señor y debe proclamar la misma verdad. ¿Recuerdan la ilustración o la historia real que les mencionaba de cómo las iglesias se dividen? Porque tienen diferencias de pensamiento, diferencias en liderazgo, diferencias en muchas cosas, de tal manera que esas personas, esos hermanos, no están hablando la misma cosa. Lo que Pablo está pidiendo es que todos tengamos una unidad de fe. Es importante que cada uno de nosotros creamos en el mismo Señor, en el mismo Salvador, que entendamos y comprendamos la misma doctrina. De ahí se hace importante de que tengamos las clases dominicales, de que tengamos una confesión de fe, que ustedes puedan ser personas que también se nutran de la doctrina de la iglesia o de las escrituras. Un escritor dijo esto: la unidad de la iglesia no consiste en la ausencia de diferencias, sino en la posesión de una misma fe. Por ejemplo, yo tengo diferencias con nuestro hermano Leo. A él, por ejemplo, le ha de gustar cierta comida que a mí no me gusta, ¿no? O puede tener preferencias en un equipo de fútbol. Puede que haya hermanos que les gusten los argentinos. A mí no me caen bien los argentinos. Los futbolistas, no se pregunten las personas. Pero somos hermanos y hablamos lo mismo. Puede que haya algo que me diferencie de algunos de ustedes, que tenga yo un pensamiento, que digan yo no coincido con él. Pero el punto aquí es que no tengamos diferencias o que seamos exactamente iguales, sino que todos estemos teniendo la misma fe, la misma convicción, la búsqueda de adorar al mismo Dios. Lo otro que Pablo les pide es que no haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí la palabra literal que se utiliza ciertamente es desgarrar. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les jala y su ropa es desgarrada? Y evidentemente ya aunque la lleve a que la acosan, pues ya no es posible, sino que está separada. Y lo que está diciendo Pablo, utilizando esta palabra, que no haya entre vosotros divisiones, es literalmente eso, que no sea desgarrada, que no sea separada, que no sea separada de lo demás parte. Es como una herida. También cuando un animal desgarra nuestra carne, uno muerde, un gato nos araña, lo que ocurre es eso, que se desgarra. Y esa parte de mi cuerpo, de mi carne, es separada. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto, o estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto.
No eran simplemente desacuerdos, no eran solamente rasguños superficiales, estaba afectando profundamente lo que estaba pasando allí. La tercera cosa que Pablo les dice es que estén perfectamente unidos, que estén perfectamente unidos. Y les repito, no es solamente llevarse bien, no es solamente llevarse bien. Yo puedo decirle, oye hermana, ¿por qué no te llevas con la otra hermana? Yo le puedo contar sus atributos porque es una buena hermana, mira que se preocupa por ti, y trato de reconciliarlos. Pero los hermanos tienen conflictos, pero diferente es si yo apelo a Cristo, si ella y ella es cristiana, yo puedo decirles, estén en un mismo parecer, en un mismo corazón, en un mismo sentir, porque ustedes no buscan o no pretendo que ustedes se agraden por quienes son ustedes primariamente, sino por amor a Cristo, por la unidad que necesitamos en Cristo. De tal manera que la cuarta cosa que Pablo le dice en este primer versículo es que tengan una misma mente y que tengan un mismo parecer. Porque las divisiones surgen cuando hay diversidad de pensamiento. Cuando no pensamos o yo empiezo a estar en desacuerdo o como ya hemos mencionado, en queja, que es murmuración contra algo o algo que se hace, y entonces empiezo a compartirlo con alguien y empiezo a decirle, mira, no me parece esto, y entonces eso se empieza a acrecentar en lugar de ir propiamente con la persona y hablar acerca de ese tema. ¿No sería eso lo más adecuado? De tal manera que la iglesia madura debe de pensar conforme a Cristo. La iglesia madura debe ser no conforme a la sabiduría de este mundo, sino conforme a la sabiduría de Dios. De tal manera que otra vez el punto es que podamos nosotros concentrarnos verdaderamente en quién creemos, a quién amamos, a quién pretendemos servir, que es Cristo el Señor. John Stott escribió esto: la unidad cristiana no consiste en ignorar nuestras diferencias, sino en subordinarlas al señorío de Cristo y a la verdad del Evangelio. Yo puedo tener un pensamiento, una idea para con algún tema, pero yo lo subordino. Por ejemplo, y Pablo lo va a abordar en esta carta, yo puedo pensar como lo que les dije hace rato. Solamente es un ejemplo. Yo no voy al gimnasio. Pero si algún otro hermano va, no quiere decir que esté mal. Yo tengo unas convicciones, y así como yo también tengo ciertas convicciones en cuanto a no consumir alcohol. Así como yo tengo convicciones en otras cosas. Pero si un hermano piensa diferente en esos puntos, ¿acaso eso debe dividirnos? Quizá mi hermano es cuidadoso y él procura ir a ciertos lugares donde no se va a exponer a ciertas cosas. Por ejemplo, en el gimnasio pues van a encontrar gente mal vestida y quizá con otras intenciones que no es propiamente ejercitarse o practicar deporte. Pero no quiere decir que yo me ponga a pelear con mi hermano porque él piensa que sí puede ir y yo lo censure y le diga que es pecado y que está mal. ¿Sí me entienden? ¿Puede alguna hermana pensar, necesitas forzosamente no maquillarte porque es pecado maquillarse? Puede que mi hermana decida, ella decide no maquillarse, pero pensar que es pecado y que debe de imponerlo a la otra, eso sí sería dañino. Y así en la iglesia puede haber muchas razones por las cuales a veces las personas se dividan o piensen diferente o tengan diferentes convicciones. Sin embargo, debo de decirles que esas no son o no debieran ser razones para dividirnos, pero muchas de esas cosas son las que empiezan a dividirnos, son las que empiezan a gestarse para poder enfrentar estas divisiones. De tal manera que quiero que avancemos al siguiente versículo. Ya solamente hemos tratado el primer versículo número 10
Y vean lo que dice el versículo número 11 y 12. ¿Están allí? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, acerca de los corintios, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y esto es bien importante, porque Pablo está rogando por la unidad de esta iglesia, pero dense cuenta que lo que ocurrió con Pablo, recuerdan que él se fue de Corinto, se estableció en Éfeso, y es allí donde le llega la información. ¿Quiénes son los que le informaron a Pablo de los problemas? Según lo que acabamos de leer. ¿Sí leyeron? Muy bien, los de Cloe. No se sabe si es hombre o mujer, pero probablemente haya sido una persona influyente, quizá un comerciante. Recuerden que era algo común en Corinto. Y lo que les dice es que ellos informaron a Pablo que en la iglesia de Corinto había contiendas. Y ya no solamente son diversidad de pensamiento o de elección, sino que estos se andaban peleando. Se andaban peleando porque tenían a su predicador favorito. Y eso ya es más grave. ¿Ustedes se imaginan una iglesia así, donde cada quien tenga grupos separados y donde no solamente eso, sino que se estén peleando, se estén diciendo cosas o inclusive lleguen a otros extremos porque ellos quieren que esté el predicador que ellos quieren que esté? Y eso es lo que estaba ocurriendo con Pablo. Y noten esto, que ustedes se ofenderían si yo les dijera, oye hermano, me contaron que hiciste esto y sabes que eso no es sano ni correcto. ¿No? Se les dirían, ¿y quién te dijo? ¿O quién le dijo? ¿Responderían ustedes así? Bueno, yo quiero que noten esto. Y cuando alguna persona, recuerden, puede avisar o comunicar o informar como los de Cloé hicieron con Pablo, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que se quedara así el problema y que siguieran todos los pleitos allí en la iglesia? ¿O es a veces más sano ser conscientes que un hermano o inclusive un padre o alguien cercano a mí pudiera comunicarle a una autoridad que hay situaciones que necesitan ser corregidas? Y con eso yo quiero que entendamos que no se debiera basar siempre o pensar que son chismosos, sino más bien porque a veces es necesario. Hay personas que si lo dicen, a mí ni me interesa lo que hace por ejemplo, ese joven, que haga lo que quiera mientras no sea mi hijo, ¿no? Y no importa. Pero sería más sano venir y comentarle, oye, está esta situación, parece que vi a esta persona o este joven en una situación comprometedora, quizá podrías acercarte a él y decirle, entonces yo iría y le diría, ¿sabes qué, joven? Me comentaron esto. Y no tendrías que enojarte porque al final de cuentas la intención es hacerte bien. La pregunta para ustedes, ¿se enojarían si eso pasara y quizá se sintieran ofendidos por quien me lo informó? Sí, ¿verdad? Leo es sincero porque así somos personas que nos sentimos enojados. ¿Por qué fuiste de chismoso a decirle cosas? Ahora ya el hermano me está llamando, me está comentando que me está tratando de exhortar. Pero yo quiero hablarles a ustedes, otra vez quiero hablarles a su corazón, que esta intención de la corrección, de la disciplina, tiene el propósito de hacerles bien. Cuidar su alma, advertirle de los peligros, lograr escucharlos, quizá aconsejarles, guiarles hacia la verdad, hacia que puedan salir de ese error. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante. De tal manera que los de Cloé, ¿piensan ustedes que fueron de chismosos o estuvo bien lo que hicieron? Fue para bien. Fue para bien. Así que yo también quiero advertirles, mis hermanos, bajo la autoridad que Dios me ha concedido para con la iglesia, si alguna ocasión llegase a ocurrir algo semejante, no se enojen también. ¿Y se dan cuenta cómo Pablo no esconde que los de Cloé le dijeron?
Porque él habrá dicho, me llegó un pajarito y que me dijo, O por ahí. o por ahí escuché, o me dijeron, o me enteré. ¿Y quién te dijo? No, Pablo está informando. Ellos me informaron y me dijeron y ustedes los conocen. Porque la intención, oigan, hace rato en la mañana estábamos estudiando los distintivos o las marcas de la iglesia primitiva, de la iglesia que debe ser también de nosotros ahora. Y una de ellas era la comunión, la idea de pertenecer a una membresía, de pertenecer a un cuerpo. A ustedes, si tienen un hermano o hermana que andan malos pasos, ¿no le van a decir a su papá? Sí, ¿no? Sí. Porque si mi hermano sigue en esa situación, va a caer muy mal o va a estar muy mal. ¿Es diferente con nuestros hermanos en la fe? Con quien se supone yo tengo un pacto delante de Dios de comunión para con ellos. Es por eso que es muy importante esto que estamos aprendiendo en la carta de los Corintios, que aunque no tenemos divisiones, gracias a Dios, y aunque quizás se pudieran estar gestando, no estamos exentos de que algún día ocurran, pero sepan ustedes todos estos elementos que Pablo nos está comentando, que nos está enseñando acerca de esto. Así que Pablo aquí les ruega, les llama a la unidad. Pablo, cuando inicia esta parte del versículo número 11, primero les llamó, les exhortó a la unidad en 4 aspectos. ¿Por qué razón? Porque le habían informado que los corintios tenían grupos donde cada quien hacía o prefería a un predicador, pero no solamente, sino otra vez se peleaban entre ellos. Así que Pablo expresa su preocupación al decir que él ha sido informado, le fue manifiesto. Claramente se lo dieron a conocer. Así que este proverbio 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Ese mismo proverbio, más adelante el 17 dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. ¿A qué va todo esto que menciono? Evidentemente a las disputas y los pleitos que tenían entre ellos. Ahora ya consideramos que los de Cloy no andaban de chismosos. Solamente quiero que vean que estas disputas, como se menciona aquí, contiendas, tenía que ver con rivalidades, tenía que ver con peleas, tenía que ver con competencia. Así que estas peleas, aunque ya lo mencioné, revelaban algo. Revelaban que ellos no estaban siguiendo a Cristo. Que ellos seguían a cada predicador porque les gustaba su estilo, sus dones, las enseñanzas. Es decir, les gustaban ciertas cosas de estos hombres, pero ellos no estaban siguiendo a Cristo. No estaban siguiendo a Cristo. Los de Apolos, ya los dije, estaban admirando su elocuencia. Los de Cefas, que es Pedro, por si no se han dado cuenta, ya se los mencioné, Cefas se refiere a Pedro. Y Cristo, evidentemente, los que dicen yo soy de Cristo, ellos posiblemente se consideraban más superiores. Solamente quiero que pensemos en algo que pueda ayudarnos. Y es una pregunta, ¿qué los hace inclinarse más hacia un predicador, por ejemplo? Su estilo, su elocuencia, sus chistes. Pues hay tantas cosas que pudiéramos o que podrían ustedes mencionarme. Pero quiero que ustedes vean esta parte más adelante. Cuando el versículo número 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, ¿acaso está? Y aquí Pablo va a usar algunas preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene respuesta en sí misma. Es decir, que no es necesario que la respondan porque ya en la propia pregunta tiene respuesta. Y lo que pregunta aquí es, Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunto yo a ustedes, ¿acaso está dividido Cristo?
¿No? No. Eso es evidente, ¿no? Pablo dice, no, Pablo no está dividido, perdón, Cristo no está dividido. Él no está dividido. En alguna ocasión, por ejemplo, a Martín Lutero, si lo conocen, a sus seguidores les empezaron a llamar luteranos. Y lo que Lutero dijo es esto. ¿Qué es Lutero? La doctrina no es mía. Yo no fui crucificado por nadie. ¿Cómo podría yo, miserable saco de polvo y ceniza, dar mi nombre a los hijos de Cristo? De tal manera, mis hermanos, que ustedes deben comprender que la iglesia nunca debe llevar el nombre, la personalidad ni la fama de un solo hombre. Hay a veces iglesias o ministerios o páginas que se llaman ministerios, por ejemplo, Pancho Rodríguez. ¿Se han visto ese tipo de ministerios? Sí. Ellos son la persona que están exaltando por encima de Cristo. Es decir, Cristo no está dividido, según la pregunta que Pablo hace aquí. Luego otra pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. No, ¿verdad? No. Los corintios tenían que examinarse. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. Estas preguntas tienen como intención que estas personas reflexionaran y llegaron a la conclusión, ¿qué estoy haciendo? Pedro, por muy buen predicador que sea, y todas las experiencias y toda la enseñanza que pueda darme, él no murió por mí. ¿Acaso a Cristo le gustaría esa parte de que Pedro estuviera dividido y que Pablo estuviera por una parte? Más bien, mismo Pablo va a decir más adelante que tanto Pablo, que tanto Cefas, que tanto Apolos, todos han sido dados a causa de la iglesia, a causa y a beneficio de todos nosotros. Si son predicadores genuinos y verdaderos siervos de Dios, todos esos pastores y predicadores son un regalo de Dios para mí. Y no debiera yo ver cuál es mejor, coincido yo más con él, sino poder disfrutar y nutrirme de lo que Dios ha dado a él, pero sin exaltarlo por encima de Cristo. La siguiente pregunta retórica que utiliza Pablo es, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. No, eso tampoco ocurrió. Yo no fui bautizado en el nombre de Pablo. Entonces, algo que tenemos que considerar, dice Pablo después aquí, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Aquí pareciera que Pablo empieza como que a hablar de otra cosa, pero más bien sigue sobre la misma idea. Y dice eso, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Eso es bien importante porque esta idea del bautismo podría pensar que tal persona me bautizó, entonces yo me debo a él o a esta persona. Y comentábamos hace un rato en la escuela dominical cómo esa idea se las venden y les hacen creer que como tú, él te bautizó, él te predicó, no sé, ahí tienes que estar con él, aunque sea un hombre que se haya desviado de la fe o esté cometiendo terribles abusos. Por eso es que ustedes ni fueron bautizados en el nombre de tal persona, sino solamente en el de Cristo. Y es a Cristo a quien se deben y a Cristo a quien deben seguir. Amén. ¿Sí? Y repito el 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Y esto es bien importante porque lo que el bautismo es, yo creo que todos ya saben qué es el bautismo. Cuando ustedes, yo les he dicho que ustedes son personas que deben seguir a Cristo, ¿no? Que deben de amar a Cristo, que son llamadas a confiar plenamente en Jesús. Amén. Cuando una persona se bautiza porque cree firmemente que Jesucristo es el Señor, porque cree que Él le ha salvado, que Él murió por sus pecados, que Él resucitó de entre los muertos, Él está sentado glorioso a la diestra del Padre, Él volverá a venir,
y cuando yo me bautizo me identifico públicamente con Él, con su muerte, sepultura y resurrección. Yo soy un cristiano, así como mi Señor, Él murió, fue sepultado y resucitó y se levantó entre los muertos y vive, así yo también vengo a morir a la vida pasada y deseo vivir una vida nueva en Jesucristo. Otra razón más por la que lo que está diciendo Pablo aquí es entendiendo lo que es el bautismo. Entonces yo puedo decir, yo no me bauticé en el nombre de Pablo ni de Apolo, sino en el nombre de Cristo, y a Cristo me debo y a Cristo sigo. ¿Sí? De tal manera que, otra vez, es un punto más porque bautizamos creyentes y no niños. Bautizamos creyentes porque vemos que lo que mismo Pablo está enfatizando aquí es que lo que muestra es que la persona que ha sido bautizada se va a identificar en el nombre de quien fue bautizado. Evidentemente, bajo la autoridad de Cristo y bajo la directriz que Cristo dijo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dio una orden. Los cristianos que se bautizan bajo esa orden lo hacen de esa manera y están bautizados bajo esa autoridad y el nombre de Jesús. Entonces, otra vez lo que Pablo está haciendo es que ellos apelen a la razón y a la lógica. Ustedes no pueden deberse a Apolos, ni a Pablo, ni a Cefas, ni a ningún predicador, sino solamente a Cristo. Y él dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y vean lo que dice al final, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Alguno podría pensar, bueno, Pablo, ¿no se supone que Jesús dio la orden que fueras a bautizar? ¿Y por qué dices que no te mandó Cristo a bautizar? Y eso es muy fácil, miren. ¿Qué va primero cuando la persona viene a la fe? ¿Cuál es el patrón que vemos en la Biblia? La persona, por ejemplo, Pablo sale y predica. ¿Sí? Y predica el evangelio de Jesucristo. Dice a los hombres que ellos consideren su condición y la necesidad que tienen de Jesús, de que sin Cristo están muertos en delitos y pecados. Les llama a hombres a la vida. Proclama el evangelio. Y después de proclamar el evangelio, lleva a estas personas a que puedan ser bautizadas. ¿Qué va primero? La predicación. Entonces Pablo está diciendo, no me mandó Cristo a bautizar en el sentido de que lo que Dios le mandó a hacer es predicar y por consecuencia, ¿qué sigue? Después bautizar. Es un orden, no primeramente voy a bautizar. Como a veces algunos grupos hacen así primero. Primeramente buscan que ya después ya hiciste la oración, bautízate porque ya es lo que sigue. Y ni siquiera confirman si son creyentes. Más bien eso genera muchos falsos creyentes. O como también agrupaciones como mormones, ellos ya una persona la visitaron 2 o 3 veces, ya bautícese, hermano. Porque tienen la idea, quizá falsamente, o quizá de que el bautismo es como que ya los va a como confirmar, ¿no? Que son de aquí, que son miembros. De tal manera que por eso tenemos que guiar a las personas a que primeramente crean en el Señor, puedan manifestar frutos de arrepentimiento, evidencia de su salvación, y que podamos animarles y corregirles en algunas áreas de su vida, pero principalmente es que crean en el Señor. Porque si ustedes creen en Jesucristo, créanme que es un milagro sorprendente en el cual Él transforma nuestras vidas. Por eso, hablando también la semana pasada del tema del bautismo, les animamos o les hablábamos respecto a que una persona que decide no bautizarse, hay algo que está pasando. Y hay que ser pacientes simplemente, esperar, animar y seguir instruyendo y seguir animando y seguir enseñando. ¿Sí? Pero todo esto que estamos viendo gira en torno a eso, mis hermanos. A que ellos, los corintios, han perdido el centro. Ya no buscan a Cristo.
Y eso debe ser una reflexión para nosotros. ¿A quién buscan ustedes? ¿A quién queremos servir? ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿Vengo aquí solamente porque me llevo bien con el pastor? ¿O cuando surja algún conflicto voy a buscar otro mejor? Más bien debemos considerar que esto debe ayudarnos a prevenir todos esos peligros que hay y que nos pueden dividir entre nosotros. Recuerden que la división no se enraiza en una exhortación o en esa división a que se lleven bien entre unos y otros. Eso va a ocurrir cuando en su mente y en su corazón el centro sea solamente el Señor. Pablo comenzó rogando por la unidad. Él mostró la realidad de las divisiones y termina recordándonos que la única forma de perseverar en la comunión de la iglesia es mantener a Cristo. Y hay algo más que Pablo dice. Vean lo que dice en la parte final, porque no lo terminé de leer, el 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esta frase es la que va a dar paso a la predicación del próximo domingo. Porque Pablo va a argumentar que cuando él llegó predicando, él no llegó predicando ni con retórica ni con elocuencia, sino predicando solamente un mensaje tan sencillo, mostrando a Cristo y a este crucificado, y que eso venía de la sabiduría de Dios y no de los hombres. Hace rato me preguntaban, por ejemplo, respecto a todos esos medios para reclutar gente. Les ofrecemos, ¿qué les ofrecían? Spa, ¿no? O les ofrecían despensas, o les ofrecían todo lo que se les puede ocurrir. Si han visto anuncios así, ven, diviértete porque vamos a tener una tarde. Hubo iglesias que hasta ponían el partido de México, ¿no se dieron cuenta? Sí, decían, ven, diviértete con nosotros porque tenemos una noche donde vamos a ver el partido de la selección y apoyar a México. Entonces, mis hermanos, no es malo que vean el fútbol, o el fútbol en sí mismo no es malo o no es pecado. Pero evidentemente utilizar todos los mecanismos solamente desvían, y eso es lo que provoca que ellos tengan un mal entendimiento de lo que es el evangelio y procuren seguir a los hombres y no a Cristo, solamente porque realmente quizá nunca se les ha presentado el evangelio de Jesucristo y se les ha llamado y se les ha guiado a que confíen plenamente en Cristo y en nadie más. Yo deseo que ustedes sean cristianos seguidores de Jesús y no de los hombres. Sí honramos a los hombres, porque Pedro lo va a decir, Pablo, ya lo mencioné, Pablo, Apolo, Cefas, cada uno de ellos han sido dados por causa de vosotros, por causa de ustedes. Sí, la Biblia nos llama a honrar a los pastores, evidentemente, imitar su fe, seguir su ejemplo, pero nunca separando esto, poniendo esto por encima de quien realmente seguimos. Si ustedes vienen cada domingo a la iglesia, si ustedes sirven en un área de la iglesia y lo hacen por el Señor, ustedes se van a poder unir con el otro. Una orquesta o una banda de música, que cada quien se enfoca en lo suyo, ¿cómo creen que va a sonar eso? La idea es, dentro de un grupo de música, es poder armonizar y que todos estos instrumentos o elementos se sinergicen para poder presentar una melodía o una canción. De tal manera que no se trata de hacer actos individuales. Y otra vez más, les ruego, no se aparten del rebaño. Manténganse unidos o mantengámonos unidos. Los dones que Dios les ha dado, los talentos que Dios les ha dado, sírvanlos o pónganlos al servicio del Señor. Y como les he dicho, hay cosas que vamos a hacer como la escuelita bíblica. Todos sirvamos con plena disposición, con plena entrega y pasión por Cristo. Aún si hacemos el aseo por cada cosa tan sencilla. Y no nos dividamos por cosas que no tienen razón de ser. Pregúntense ustedes, con mi actitud, con mi vida, con la forma en la que me comporto, ¿estoy contribuyendo a fortalecer la comunión? O puede ser que sin darse cuenta estén sembrando pequeñas semillas de descontento.
y de división. Procuro hablar con quienes tengo diferencias o antes que hablar acerca de, o hablo de ellos antes. ¿Me la paso hablando de ellos? ¿O procuro mejor hablar con ellos? ¿Celebro los dones que Dios ha dado a mis hermanos o los comparo con los míos? Yo podría hacerlo mejor. Su identidad, ¿quién les da identidad a ustedes? Es Cristo quien nos da la identidad. ¿Se dan cuenta cómo esta parte de esta sección que hemos visto es Cristo el centro? La semana pasada vimos cómo Cristo fundó esta iglesia, cómo la sostiene y cómo la guardará hasta el final. Pero los problemas vienen y todos los demás problemas que vamos a ver van a surgir por causa de que perdieron el enfoque. Básicamente perdieron la brújula y se desviaron y andan a la deriva, pero andan sin saber a dónde van. Aparentemente quieren seguir a ciertos liderazgos, pero es básicamente a Cristo. Y obviamente voy a seguir a un pastor o un líder, pero en la medida que este hombre refleje el carácter de Cristo y sea fiel al Evangelio. Por eso dice, imitad su fe, si en ese caso sí es digno de que se imite. Así como hay tantos buenos predicadores o buenos pastores, hay muchos falsos predicadores y pastores. Por eso mismo ustedes ahora ya tienen un concepto claro de lo que pasó en Corinto, de no adorar a los hombres, sino adorar solamente a Dios. Identificarme solamente con Cristo y no con los hombres. Y sobre todo, todos ustedes, mis hermanos, todos, sin excepción alguna, seamos como ese rin de la bicicleta. Yo vengo por mi cuenta, de mi casa, de mi ubicación, pero al encontrarme aquí, todos nos encontramos buscando al mismo Dios y al mismo punto. Y eso nos va a mantener unidos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, por cada familia, por cada hermano, por cada persona que está aquí. Señor, yo te ruego que tú permitas, mi Señor, que ellos se mantengan viendo a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tú permitas, Padre mío, que todo lo que